Desde inicio de la historia, las personas con discapacidad han sufrido segregación y discriminación, considerándoles diferentes, deficientes, anormales, enfermos, incapacitados o inválidos. En la prehistoria, los nómadas los abandonaban, pues eran una carga para trasladarse. Mientras tanto, en las civilizaciones de México y Centroamérica, se sabe por testimonios de cronistas que las personas con discapacidad motriz eran cuidados por el resto de la comunidad. Entre los indígenas de Norteamérica, vivió una etnia donde un gran número de sus integrantes eran sordos y se comunicaban por medio de una lengua gestual. También se les practicaban amputaciones o heridas en el cráneo, sin anestesia, para que expulsaran el mal. En África, utilizaban a personas con discapacidad para espantar demonios o eran considerados obras de los malos espíritus. En la Edad Antigua, en Egipto, existió el infanticidio en niños con discapacidad. Se han encontrado jeroglíficos donde se puede ver a un sacerdote egipcio con polio usando un bastón. A los ciegos se les atribuían poderes mágicos de evidencia. Los ojos fueron considerados amuletos y una de las ofrendas más importantes que se les podía ofrecer a los dioses. En la sociedad griega, Homero, el padre de la poesía épica, era ciego. Los médicos, Hipócrates y Galeano, trataron de curar la epilepsia, y Platón escribió que los sordos se comunicaban con gestos. En la antigua Roma, en la lucha de gladiadores, obligaban a las personas con acondroplasia a luchar en contra de mujeres, y eran utilizados para diversión de la plebe. Los bebés con discapacidad eran abandonados en la calle o en el río Tíber, para que fueran esclavos o mendigos, ya que estos niños recibían mayores limosnas. En la Edad Media, las personas que padecían esquizofrenia, epilepsia o discapacidad intelectual se les acusaba de ser brujas, herejes o que estaban poseídos. Así, se les practicaban exorcismos y muchos morían en la hoguera. En Francia, en el siglo XIV, eran confinados a encierros para esconderlos. A los ciegos, cuadripléjicos o personas con microcefalia se les exhibía en zoológicos o circos como monstruos. En 1937 se llevó a la pantalla grande la película Freaks, considerándolo como un filme de terror. Fueron las primeras actuaciones de personas con discapacidad en el séptimo arte. En el cristianismo se les consideraron pecadores, que al ser perdonados eran liberados de su condición. Por otro lado, también se practicaba la caridad. En el siglo XV se crearon los primeros psiquiátricos, donde predominaba la eclesiastés antes que los conocimientos médicos. Se les explotaba como negocio, llegando a mutilar a niños para tal fin. En la Edad Moderna se tuvieron grandes avances en la medicina renacentista con el uso de prótesis y aparatos ortopédicos para ayudar a heridos de guerra. Así empezó a tomar fuerza la idea de que debía existir una responsabilidad social hacia las personas con discapacidad. En 1620, Juan Pablo Bonet publicó Reducción de letras y arte para enseñar a hablar a mudos y consideró el primer tratado moderno de fonética y logopedia. En la época de la Ilustración, las personas con discapacidad ya no eran concebidas como diferentes, sino de acuerdo a ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se miró la posibilidad de que pudieran llevar una mejor vida si se les proporcionaban los medios adecuados. En la Revolución Industrial, la industria capitalista dejó un gran número de lisiados y mutilados debido a accidentes en las grandes fábricas al operar máquinas de toda índole. Fue en este contexto donde se empezó a utilizar el concepto de discapacidad y empezaron a ser vistos como un problema social y educativo, ya que no contribuían al capitalismo. Así fueron segregados a hospitales, asilos, colonias y escuelas especiales.
En la edad contemporánea, la educación para personas sordas tuvo un gran desarrollo en Gran Bretaña, Holanda, Alemania e Italia, donde en el siglo XVIII se inició la enseñanza a personas sordas con la lengua de señas. En 1981 aparece la primera escuela pública para personas con discapacidad mental y para 1863 había 22 escuelas especiales para sordos en Estados Unidos. En 1825, Louis Braille creó el sistema de lectura y escritura para ciegos a partir de un sistema militar para transmitir órdenes secretas a puestos de avanzada. En el Imperio Alemán, en 1884, el Estado creó las leyes de accidentes de trabajo y de enfermedades, jubilación y defunción a favor de obreros con discapacidad, como consecuencia de condiciones laborales. Mientras tanto, en la Alemania nazi, entre 1933 y 1945, se obligaba a la esterilización de personas con discapacidad a fin de favorecer las condiciones reproductivas de los mejores dotados. Casi 50.000 personas se esterilizaron y 70.000 pacientes psiquiátricos fueron condenados en la cámara de gas. Posteriormente, en 1948, la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas pusieron fin a esta práctica. Así tuvieron lugar demás conferencias, declaraciones y tratados a favor de la inclusión de personas con discapacidad, entre ellas la aprobación por la Asamblea General de la ONU de las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en 1993. Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales en 1994. Congreso Mesoamericano de Educación Inclusiva en el 2004. Y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Y demás movimientos sociales que surgieron en la década de 1970 con el objetivo de luchar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurar la accesibilidad al medio físico y social y por el derecho a una vida independiente. En 1992 se declara el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre las condiciones relacionadas con discapacidad, movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y promover su inclusión a la vida política, social, económica y cultural. El mejor concepto que podemos utilizar en esta época es de personas con discapacidad, ya que hace referencia a la persona como sujeto de derecho antes que a la discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad o impedimento, sino es la presencia de escenarios donde las personas con discapacidad no se les permite acceder a la sociedad. Lo que genera la discapacidad es la falta de adecuación del entorno para compensar o neutralizar los efectos de la limitación de la persona.